parto prematuro. Las causas de parto prematuro, como les estaba explicando, son muchas, pero tenemos causas que son espontáneas y causas que son iatrogénicas. Causas espontáneas, por ejemplo, la paciente que tiene una infección activa y la infección desencadena un trabajo de parto prematuro y la paciente tiene un parto pretérmino. Causas iatrogénicas, paciente con preeclampsia severa, semana 32, que no se pudo controlar y la paciente hay que inducirle el parto para terminar los efectos adversos de la preeclampsia. Eso es un parto prematuro iatrogénico, ¿correcto? Es un síndrome porque tiene muchas etiologías y adicionalmente tiene como varias clasificaciones que tenemos que tener en cuenta, que es lo que les estoy colocando acá. Cuando hablamos de parto prematuro, es todo nacimiento antes de la semana 37, que es lo que hoy en día se considera el término del embarazo. Las desventajas del parto prematuro, por supuesto, es que se asocian a todas las complicaciones que puede tener la prematuridad. Entonces está la hemorragia intraventricular, la parálisis cerebral, la enterocolitis necrotizante, la sepsis neonatal. Recuerden que todos estos bebitos inmaduros tienen un sistema inmune diferente al de un recién nacido a término y son más susceptibles pues, y su sistema como tal, por la misma inmadurez, es más susceptible a lesiones. En general, el parto prematuro es el responsable de la mayor causa de mortalidad neonatal en el mundo. Y se estima que aproximadamente el 10% de los nacimientos, de todos los nacimientos de los niños, es prematuro, 30% se ven infecciones y un 10% son causas iatrogénicas, es decir, lo que les está explicando, causas como que nosotros sacamos el bebé antes por beneficio del bebé o de la madre, por alguna patología. El síndrome de parto pretérmino entonces se divide en parto prematuro, amenaza de parto pretérmino y trabajo de parto pretérmino. Y estas dos cosas es importante distinguirlas. ¿Por qué? Pero cuando tengo una paciente en amenaza de parto pretérmino, esta paciente me está haciendo unas contracciones de trabajo de parto o de inicio de trabajo de parto, pero no va a tener un nacimiento pretérmino, mientras que la que está en franco trabajo de parto pretérmino tiene un mayor riesgo de tener un nacimiento prematuro. Las dos definiciones se caracterizan por la presencia de contracciones, pero la diferencia está en los cambios cervicales del cuello uterino que se generan asociados a estas contracciones. Entonces, cuando yo hablo de síndrome de parto pretérmino, lo primero que tengo que identificar es si la paciente está en una amenaza de parto pretérmino o está en un trabajo de parto pretérmino. ¿Cuáles son las características de las contracciones? Deben ustedes saber que en general todas las mamás a finales del segundo trimestre y empezando el tercer trimestre inician con algo que se llaman contracciones de Braxton Hicks. Las contracciones de Braxton Hicks también se conocen como contracciones falsas y la mamá va a empezar a experimentar como una especie de contracción que no va a generar ningún cambio cervical. Son contracciones fisiológicas, por así decirlo. Y la mamá les va a describir un endurecimiento, como una elevación y endurecimiento del abdomen, del útero, ¿sí? Y pueden experimentar algo de dolor pélvico y dolor lumbar. Esa es una contracción de Braxton Hicks, que es una contracción esporádica. Todo el tiempo el útero se está contrayendo, todo el tiempo es como un músculo, ya saben que el útero es un músculo, el miómetro es un músculo, y él va a presentar contracciones involuntarias. Pero a partir del tercer trimestre, sobre todo, es que las mamitas las empiezan a percibir y como les digo, no son contracciones que van a llevar a cambios cervicales. Sin embargo, si estas contracciones son más frecuentes y se asocian con mayor dolor o con expulsión del tapón mucoso o con la expulsión de flujo o de sangre, posiblemente esta paciente esté en una amenaza de parto prematuro. Como yo sé que las contracciones son de amenaza o de trabajo de parto pretérmino. Entonces, hay varias definiciones en la literatura. En general, se dice que
las pacientes pueden experimentar 2 o 3 contracciones en 10 minutos, 4 contracciones en 20 minutos o 6 contracciones en 1 hora. Uno, durante el control prenatal, le tiene que advertir a la paciente sobre estas contracciones. Y si estas contracciones, como les digo, si son contracciones esporádicas, son contracciones falsas o contracciones de Braxton Hicks, no van a generar ningún cambio cervical y la paciente no está en peligro de parto prematuro. Pero si las contracciones son frecuentes, estas contracciones que están descritas aquí pueden llevar a cambios cervicales y entonces esa paciente sí estaría en riesgo de parto pretérmino. Como les decía, la diferencia entre amenaza de parto y trabajo de parto pretérmino son los cambios cervicales. Si yo tengo una paciente que tiene menos de 3 centímetros de dilatación y un borramiento menor al 80%, esa paciente no tiene cambios cervicales importantes que vayan a implicar que va a tener un parto prematuro en los siguientes 7 días. Pero si la paciente tiene una dilatación de 3 con un borramiento mayor o igual al 80%, esa paciente sí tiene riesgo de tener un parto en los siguientes 7 días. El tacto, lastimosamente, no es la forma más confiable para predecir este trabajo de parto pretérmino. Si las pacientes tienen 3 de dilatación, pues es claro que sí, pero hay pacientes que tienen el cuello corto y cerrado y aún así pueden estar en riesgo de parto prematuro. Porque no solamente es la dilatación, sino también el acortamiento cervical. Como el tacto no es tan efectivo, se han diseñado otras herramientas para predecir el trabajo de parto pretérmino o el riesgo inminente de parto pretérmino. Y una de esas herramientas es la cervicometría, que la vamos a ver más adelante. La cervicometría junto con la fibronectina fetal son 2 test que le permiten a uno predecir el riesgo de que esta paciente que tiene contracciones tenga una alta probabilidad de un parto prematuro. Adicionalmente, cuando yo estoy en un trabajo de parto pretérmino, yo tengo que mirar si la paciente está en fase activa o en fase latente, porque las pacientes que están en fase activa ya van a tener ese bebé, esto no se va a devolver. Las pacientes que están en fase latente todavía están susceptibles de frenar esos cambios cervicales y evitar un parto prematuro. Entonces, esas son las, digamos, 4 cosas que quiero que tengan presentes en su cabeza sobre el síndrome de parto pretérmino. Parto prematuro, nacimiento antes de las 37 semanas. Cuando llega la paciente que no ha tenido un nacimiento todavía, pero que está con contracciones, debo diferenciar entre amenaza y trabajo de parto, y lo que me lo va a diferenciar son los cambios cervicales, ya sea que la dilatación esté mayor o igual a 3 centímetros con una cervicometría positiva o un test de fibronectina fetal positivo. Y si esto es así, tengo que determinar si la paciente está en fase activa o fase latente. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para uno tener un parto prematuro? Entonces, todas las patologías en el embarazo tienen causas maternas, fetales y de las membranas ovulares o de la placenta. ¿Qué me va a llevar a un parto prematuro o qué factores de riesgo existen? Entonces, factores sociodemográficos como una paciente que sea fumadora, que tenga un bajo estrato socioeconómico, que tenga un bajo nivel de educación, porque estas pacientes en general tienen condiciones que las van a llevar a tener un mayor estrés. Incluso el trabajo estresante puede desencadenar una amenaza de parto prematuro. El principal factor de riesgo para uno tener un parto pretérmino es el antecedente de un parto pretérmino previo. Tener antecedentes de cirugías en el cérvix, como por ejemplo las conizaciones, o los abortos provocados, que no son abortos médicos provocados, sino las pacientes que se introducen cosas en el cérvix para generar abortos, dañan la estructura del cérvix como tal, la matriz extracelular, y tienen mayor riesgo de tener un parto prematuro en el siguiente embarazo. Pacientes que tienen enfermedades reumáticas que alteran la formación del colágeno tienen mayor riesgo de un parto prematuro. Y como le estaba diciendo, consumo de tabaco, de sustancias psicoactivas, de alcohol. De todas estas, como les estaba explicando, la principal causa es el antecedente de parto pretérmino, pero una de las causas más importantes de forma aguda en las pacientes que no tienen antecedente son las infecciones sistémicas. Entonces,
Si ustedes tienen una paciente con una apendicitis, con una neumonía, con una pielonefritis, con, no sé, con una pioderma, estas pacientes, por el hecho de estar ante un proceso inflamatorio, tienen un riesgo incrementado de empezar una actividad uterina que las lleve a un parto prematuro. Entonces, de todas las cosas que ustedes van a preguntar en la historia clínica, en el examen físico deben enfocarse, y también en el interrogatorio, en las infecciones, que son la principal causante de síndrome de parto pretérmino en las pacientes que no tienen antecedente de parto. ¿Qué otras cosas pueden generar un parto pretérmino? Todo lo que genera una sobredistensión uterina. ¿Qué puede ser eso? Por ejemplo, los embarazos múltiples. El útero, a medida que va aumentando de tamaño, va generando unas señales que le van diciendo al cuerpo que ya es momento del parto, ¿correcto? Entonces, él va aumentando de tamaño y llega a un punto, porque el feto va creciendo, va a llegar a un punto en el que el útero va a decir, ya estoy del tamaño mayor que puedo estar, posiblemente mi feto está a término y voy a desencadenar trabajo de parto pretérmino. Es por esa razón que los embarazos múltiples casi siempre terminan antes de tiempo, porque el útero está creciendo más rápido y se está distendiendo más rápido. Pasa lo mismo con los fetos macrosómicos, los fetos grandes para la edad gestacional y las pacientes que tienen polidramios. Las pacientes que tienen polidramios tienen un mayor riesgo de un parto prematuro. Y otra causa de las membranas ovulares que no se nos puede pasar es la corioamnionitis. La infección de las membranas fetales y maternas me va a desencadenar un parto prematuro. Esto es importante que veamos algo de estadística porque entre más temprano ocurra el nacimiento, mayor tasa de mortalidad. Entonces, todos los nacimientos prematuros que ocurren antes de la semana 28, la mortalidad es altísima. Después de la semana 28, la mortalidad se reduce y, por supuesto, entre más tardío sea el nacimiento, pues menor mortalidad. En general, digamos que la tasa de parto prematuro o la incidencia o la prevalencia de la enfermedad se ha mantenido estable. Y esto es uno de los objetivos que tienen las naciones a nivel mundial. Reducir esa tasa porque ya vieron ustedes que es la principal causa de mortalidad neonatal. Entonces, siempre que uno tenga un paciente con un síndrome de parto pretérmino, pues el propósito fundamental siempre va a ser reducir la probabilidad de que termine en un parto prematuro y evitar todas las complicaciones de la prematuridad. Vamos a ver por qué se genera un parto prematuro. La placenta en general tiene, o el cuerpo, la placenta sí tiene algo que se llama el reloj biológico, no deben haber escuchado. Y es que los factores placentarios, los factores maternos y los factores fetales me van a generar un conjunto de una homeostasis hormonal que me va a mantener el embarazo durante toda la gestación. ¿Qué se ha visto? Que de todos estos factores, el más importante es la hormona liberadora de corticotropinas. Se ha encontrado que las pacientes que tienen partos prematuros, la hormona liberadora de corticotropina es mucho más alta que las pacientes cuyo embarazo se prolonga más allá del término, las pacientes que llegan a la semana 41, 42 y no han arrancado solas, sus niveles de hormona liberadora de corticotropina es mucho más bajo en comparación con las pacientes a término o que hacen partos pretérminos. Recuerden que la hormona liberadora de corticotropinas se activa sobre todo, o su propósito es activarse durante estados de estrés para la liberación de cortisol. Recuerden que la hormona del estrés es el cortisol. ¿Quién produce entonces esa hormona liberadora de corticotropina? La puede producir el hipotálamo materno, ¿sí? El hipotálamo fetal, que van a liberar la corticotropina y posteriormente esa corticotropina va a actuar sobre la hormona liberadora de corticotropinas va a actuar sobre la hipófisis fetal para liberar corticotropina y que esa corticotropina actúe sobre
las glándulas adrenales para la liberación de cortisol, tanto en el feto como en la madre. ¿Qué efecto tiene ese cortisol? Entonces, ese cortisol tiene varios efectos. A nivel del miometrio va a generar activación del miometrio y contracciones. Va a hacer que este miometrio sea más sensible a la oxitocina y menos sensible a las progesteronas. Recuerden que la progesterona, como su nombre lo indica, es una hormona progestación. Va a mantener el útero en un estado de relajación. Cuando hay aumento en los niveles de cortisol, se activa el miometrio, se pierde esa función de la progesterona y van a empezar las contracciones, la activación de la oxitocina. Lo mismo sucede con el crecimiento fetal que les estaba explicando con el polidramios. Se va a generar un estiramiento de las paredes uterinas que va a activar el miometrio. Por otra parte, el cortisol liberado en ese líquido amniótico es capaz por sí mismo de activar las membranas fetales. Y adicionalmente, el cortisol va a impulsar la maduración pulmonar. Recuerden que nosotros utilizamos esteroides como maduración pulmonar. Los esteroides, a su vez, los esteroides endógenos son capaces de activar los fosfolípidos del surfactante, activar el líquido amniótico y esa activación del líquido amniótico me va a activar las membranas fetales. ¿Qué pasa? En las membranas fetales se van a liberar prostaglandinas sobre todo y metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son enzimas que son capaces de degradar la matriz extracelular y eso me va a llevar a un remodelamiento de la matriz extracelular del cérvix con reblandecimiento y apertura del cérvix. Entonces, yo en conjunto que voy a tener contracciones y cambios cervicales. Es por eso que todas las situaciones que se asocian a liberación de cortisol, a liberación de prostaglandinas y activación de metaloproteinasas me van a generar un parto prematuro. Por eso, cuando estábamos hablando de la etiología, teníamos que las enfermedades del colágeno, las enfermedades sistémicas o las infecciones sistémicas, la coriomionitis, los embarazos múltiples y el polidramios me van a generar activación del miometrio por los mecanismos que les acabo de comentar. Esto es lo que me va a generar un parto prematuro o me va a activar los mecanismos para que se desarrolle un parto prematuro. Entonces, ¿qué pasa? Llega mi paciente refiriendo las contracciones que ya dijimos, 4 contracciones en 20 minutos, 3 contracciones en 10, 6 contracciones en la última hora. Y yo, durante el interrogatorio, le tengo que preguntar por cosas que me lleven a un parto prematuro, antecedentes de la paciente, condiciones sociodemográficas y tengo que hacer un buen examen físico. Tengo que descartar infecciones, ¿correcto? Y una vez yo estoy en ese proceso, tengo que determinar si la paciente está con un trabajo de parto pretérmino o con una amenaza de parto pretérmino. ¿Qué debo hacer? Un tacto vaginal. Si el tacto vaginal no me da una dilatación de tren ni un borramiento superior al 80%, yo en ese momento tengo que utilizar otras herramientas que me permitan determinar si la paciente realmente está en un trabajo de parto prematuro o tiene bajo riesgo un parto prematuro. Y para eso me voy a ayudar de 2 test, la cervicometría y el test de fibronectina. ¿Qué es la cervicometría? La cervicometría es una ecografía que se realiza de forma transvaginal, cuyo propósito es medir la longitud cervical. Hasta ahí vamos bien, ¿me están escuchando todo claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Acabo de recibir tu mensaje, Isabela. Juan siempre tiene problemas de conexión. Bueno, entonces, el propósito de la cervicometría, como les estaba mencionando, es medir la longitud cervical. Entonces, aquí les hice simples, hago un esquemita más o menos. Esta es la barriguita de la embarazada, este es el útero y este es el cuello uterino. Este es el feto dentro de la cavidad uterina. Esta es una piernita levantada, aquí estamos viendo a la paciente acostada y el transductor
transvaginal es un transductor alargado, ¿correcto? Que se mete por dentro de la vagina. Y esta es la imagen que ustedes van a ver del cuello uterino. Yo voy a ver, este es un cervix normal y esto es lo que yo voy a ver, que es lo que les estoy tratando de esquematizar en este cuadro, que es lo que vemos acá. Entonces, usualmente, ¿yo qué voy a ver? El labio anterior del cervix y el labio posterior del cervix. Esto de acá es el orificio cervical externo y este es el orificio cervical interno. De orificio a orificio es que yo mido la longitud cervical. ¿Sí entendieron la imagen? Esto que está aquí es feto, es cabeza fetal, que puede ser, digamos, este esquemita que está acá. Y esto que está aquí es lo que les estoy representando acá, el cuello uterino. ¿Sí lo entendieron? Sí, señora. Bueno, ¿qué se ha encontrado? Que cuando yo mido la longitud cervical y esa longitud es mayor o igual a 25 milímetros, el riesgo de parto prematuro es muy bajo. Es decir, que esta paciente con solo el 3% de estas pacientes van a tener parto en los siguientes 7 días. O sea que la cervicometría es un examen o un test que es predictivo. Tiene la capacidad de predecir un parto prematuro. Si la cervicometría es positiva, es menor a 25 milímetros, el riesgo de un parto prematuro en los siguientes 7 días es del 30%, o sea, es un riesgo altísimo, ¿correcto? Si es negativo, solo el 3%. Si es positiva, por debajo de 25 milímetros esta longitud, el riesgo de parto prematuro es alto. Hay que siempre medir correctamente la longitud de ese cuellito y eso pues ya es función de la persona que hace la ecografía, usualmente somos nosotros los ginecólogos, ¿correcto? Entonces, esta cervicometría les va a ayudar en las pacientes en las que el tacto no es muy útil porque no tiene los cambios cervicales avanzados, en decirles sí, esta señora tiene riesgo de parto pretérmino o no, esta señora no tiene riesgo de parto pretérmino y posiblemente no la tengo que hospitalizar. ¿Qué es la fibronectina? La fibronectina fetal también es una prueba predictiva de lo mismo. Funciona igual que la cervicometría, me predice parto en los siguientes 7 días. La fibronectina es una proteína que se produce en las membranas fetales y en el corion. Y en general, las pacientes la empiezan a producir después de las 20 semanas, pero en concentraciones bajas. Cuando las concentraciones están altas, quiere decir que las membranas fetales se activaron y que la única forma de que yo encuentre fibronectina en el exudado vaginal es porque el cuellito se abrió o las membranas fetales se activaron. Un valor por encima de 50 nanogramos es positivo. El test se hace, hagan de cuenta, similar a hacer un frotis vaginal o un test de lecho. Uno mete un inserto dentro de la vagina que me va a obtener el fluido vaginal y lo voy a colocar como una prueba de embarazo. Estas pruebas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativas simplemente me va a decir que el test es positivo o negativo. Y si está positivo es porque hay más de 50 nanogramos de fibronectina fetal en el fluido vaginal y me está prediciendo con alta probabilidad que esa paciente sí tiene una activación de las membranas fetales que la va a llevar a un parto prematuro. La cuantitativa me mide los valores. A mayor valor, pues mayor probabilidad de parto prematuro, pero siempre recordando que el punto de corte es 50, ¿correcto? ¿Qué pasa? Que en general en las instituciones la fibronectina, pues el test de fibronectina es costoso. No todas las instituciones lo tienen. Digamos que es ventajoso porque usted simplemente no tiene que esperar a que alguien le haga la ecografía, sino que usted mete el inserto. Si le da positivo, pues la deja hospitalizada a su paciente. Si le da negativo, la puede mandar para la casita porque tiene menos probabilidad de parto pretérmino. El problema es, como les digo, es costoso y no siempre está disponible. Entonces, ¿qué les va a tocar a ustedes hacer en su práctica? Recibir la paciente. Si no es claro que tenga cambios cervicales importantes, pedirle una cervicometría y con la cervicometría definir qué van a hacer con su paciente.
Este es un esquemita que me gusta mucho presentarles para que sepan qué deben hacer ustedes en urgencias cuando tienen una paciente con una amenaza o con un síndrome de parto preterno. ¿Por qué les va a consultar la paciente? Casi siempre les va a consultar por dolor pélvico tipo contracción. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Hacer un examen físico, hacer una historia clínica apropiada. Bueno, señora, ¿tiene antecedente de parto pretérmino? ¿Qué condiciones socioeconómicas tiene? ¿Fuma, consume sustancias psicoactivas? ¿Qué síntomas ha tenido en las últimas 24 horas? ¿Ha tenido fiebre? ¿Ha tenido dolor lumbar? ¿Ha tenido síntomas urinarios, síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales? Porque ya sabemos que la infección es un factor de riesgo importante. Ah, que no tiene eso, pero tiene antecedente de parto prematuro. Bueno, esa puede ser la causa. Después de eso se van a hacer un buen examen físico para determinar si la paciente está en una amenaza de parto pretérmino o en un trabajo de parto pretérmino. Hacen tacto vaginal. Tacto vaginal con una dilatación de 3 o más y un borramiento del 80%, es claro que es un trabajo de parto prematuro. Esta paciente tiene altísimo riesgo de tener un parto en los siguientes 7 días y esa paciente la voy a hospitalizar porque en caso de que tenga el parto, el bebé tiene que estar en una unidad de cuidado neonatal que le permita atender las complicaciones de la prematuridad. Ah, que no tiene unos cambios cervicales importantes, tiene cambios cervicales incipientes. No sé si tiene riesgo o no. Entonces, le pido dentro de tengo que pedirle varios exámenes. Buscar la causa del parto prematuro, pero también definir si la voy a hospitalizar o no. Entonces, pido una cervicometría o un test de fibronectina, lo que tenga disponible. Si la cervicometría y el test de fibronectina están positivos, esa paciente se maneja como un trabajo de parto prematuro. O sea, yo ya aquí la clasifico como trabajo de parto prematuro. Si está negativo y no tiene una causa clara de infección o tiene, por ejemplo, una vaginosis bacteriana, que es una causa importante de parto prematuro, yo a esa paciente le doy tratamiento de la vaginosis, que es un tratamiento sencillo y se puede hacer de forma ambulatoria, y la mando para la casa. Ah, que tiene una infección urinaria leve y los cambios son incipientes. No la tengo que hospitalizar, le doy tratamiento de su infección urinaria y la mando para la casita con reposo, que no tenga actividad sexual, que no vaya al trabajo porque el trabajo la puede estresar y que complete su tratamiento en casa. ¿Correcto? Pero siempre tengo que buscar la causa y definir en qué parte está para saber qué voy a hacer. Toda paciente que tiene cambios cervicales importantes o tiene positivo el test de fibronectina o la cervicometría debe ser hospitalizada. Como esta paciente tiene riesgo de parto prematuro, yo tengo que definir si requiere o no inductores de maduración pulmonar. ¿A quién le voy a poner inductores de maduración pulmonar? A toda paciente que tenga menos de 34 semanas de embarazo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los esteroides funcionan sobre todo para predecir hemorragia intraventricular, distrés respiratorio asociado a la prematuridad, enterocolitis necrotizante, sepsis neonatal. Como le voy a aplicar esteroides, a esa paciente le tengo que poner útero inhibidores por 48 horas. Cuando uno revisa parto prematuro, se da cuenta que la útero inhibición está ¿por qué? Por nifedipino, por indometacina, hay otros como el atosiban o la terbutalina. El propósito de estos útero inhibidores, como su nombre le indica, es inhibir las contracciones para favorecer sobre todo la aplicación de los esteroides. ¿Por qué? Porque el efecto de los tocolíticos solamente es bueno durante las primeras 48 horas. De ahí en adelante no tienen un efecto importante. Entonces, los utilizamos para aplicación de los esteroides. Recuerden que los esteroides duran su aplicación dura 48 horas. Es una dosis iniciando y la siguiente dosis a las 24 horas de el paciente ingresar o aplicarse la primera dosis si está utilizando betametasona. Recuerden que son 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. Si está utilizando dexametasona, la dosis son 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Entonces, el propósito de los tocolíticos es permitir la maduración pulmonar en fetos que tienen más de 34 semanas. Si tienen más de 34 semanas, pues no
Hay algunos estudios que dicen que hay alguna ventaja en utilizar los esteroides. Depende del lugar donde ustedes estén trabajando, los aplican o no. Pero sobre todo la ventaja es por debajo de la semana 34. Si tienen más de 34 semanas, no vale la pena colocar esteroides. Los puedo colocar uterinhibidores. Los puedo colocar para frenar las contracciones mientras busco la causa y la trato. Es una opción si lo desean hacer. Entonces, ¿qué paraclínicos le va a pedir a esta paciente? Hay que buscar, ¿será que tiene un dengue? ¿Será que tiene una apendicitis? ¿Será que tiene una infección urinaria? ¿O solamente es el antecedente de parto prematuro? Ustedes piden los paraclínicos de acuerdo a lo que estén sospechando que pueda haber desencadenado el trabajo de parto prematuro. Otra cosa importante es definir si esta paciente está en una fase latente o en una fase activa. De sus revisiones con sus otros profes deben haber realizado trabajo de parto. El trabajo de parto se divide en 3 periodos. El primer periodo es como la fase latente, que es la paciente que tiene contracciones sin cambios cervicales importantes. Y ese periodo se divide, el primer periodo se divide en fase latente y fase activa. La fase latente, como les estaba diciendo, son las pacientes que empiezan a tener contracciones, pero no tienen cambios cervicales importantes. Y en la fase activa son aquellas pacientes que ya tienen contracciones, que tienen cambios cervicales importantes, que ya quiere decir que el trabajo de parto es inminente y que la paciente va a tener un parto en las siguientes 24 horas. ¿Cuáles son los cambios cervicales de fase activa? Las dilataciones mayores de 5 a 6 centímetros. Entonces, llegó la paciente con trabajo de parto pretermino, tiene dilatación de 5, esa señora ni siquiera, o sea, le piden todos los exámenes, no hace falta pedirle cervicometría ni fibronectina, esa señora ya va a tener un parto prematuro, no van a alcanzar a frenar ese trabajo de parto, esa paciente tiene que ir a sala de partos, pedirle los paraclínicos sí para buscar la causa, porque puede ser una apendicitis, va a tener un bebé, pero hay que corregirle la apendicitis, por ejemplo. Y como ya está en un trabajo de parto inminente, va a tener un parto, yo tengo que mirar si esa paciente, como es prematuro, tiene riesgo de sepsis neonatal, va a requerir profilaxis para estreptococo del grupo B. Y si tiene menos de 32 semanas, tiene altísimo riesgo de hacer parálisis cerebral, entonces yo le puedo colocar neuroprotección con sulfato de magnesio. Cuando vimos sulfato de magnesio, lo vimos en el contexto de la paciente con preeclampsia. Sulfato de magnesio previene convulsiones en las pacientes con preeclampsia y también permite el tratamiento, pero a su vez también se ha encontrado que es un neuroprotector de parálisis cerebral neonatal. Entonces, todo feto que van a nacer antes de las 32 semanas requiere, así no tenga preeclampsia la mamá, requiere neuroprotección con sulfato de magnesio a las mismas dosis que se utilizan en preeclampsia. ¿Me entendieron esta parte de acá o quieren que les repita algo del esquema? Doc, ¿me podría repetir cuando la paciente está en fase latente, por favor? La fase latente es toda paciente que tiene contracciones, que tiene cambios cervicales, pero esos cambios cervicales no necesariamente tienen que avanzar. Es decir, por ejemplo, tiene una dilatación de 3 o 4. Esa paciente está iniciando su trabajo de parto, pero no tiene unos cambios cervicales que la vayan a llevar a parto en las siguientes 24 horas, que es como ocurre en la fase activa. Fase activa es dilatación por encima de 5 o 6 centímetros. Entonces, toda paciente que empieza trabajo de parto, ya sea porque tiene dilatación de 3 o más, o tiene cervicometría o test de fibronectina positivo, se puede encontrar o en una fase latente o en una fase activa. ¿Qué me define la fase activa? Una dilatación por encima de 5 centímetros. Listo, muchas gracias. Correcto. Doc, yo tengo una pregunta. Sí, pregunta. Es que en el taller habla sobre la utilidad de los antibióticos para el tratamiento, pero entonces solo sería en el contexto de que pudiera tener el riesgo de tener una SGB, porque es que usted nos mencionaba en la clase de la ruptura prematura de membranas que ayudaba a extender el periodo de latencia. Ajá. ¿Es así? Pero es solo en RPM. En ese contexto. Solamente en RPM.
En amenaza de parto pretérmino los antibióticos no sirven, a menos que la causa del parto pretérmino sea, por ejemplo, una infección urinaria. Tú tienes que tratar la infección urinaria, pero no es de rutina. Por ejemplo, en RPM a todas las pacientes les ponemos antibiótico, ¿verdad? Aquí en parto pretérmino se pensó, bueno, si lo que está provocando el parto pretérmino, como ya habíamos visto, es una inflamación o una coronitis y la coronitis es subclínica, pues pongámosle a todas las pacientes como amenaza de parto pretérmino antibiótico. Resulta que el antibiótico en estas pacientes no mejora los resultados a menos que la causa del parto prematuro sea una infección diagnosticada, una neumonía, una apendicitis, una, no sé, una pioderma, ¿sí? Ahí sí vale la pena antibiótico, pero antibiótico rutinario como lo hacemos en RPM no tiene cabida, por eso no les mencioné aquí los antibióticos. ¿Tienen que buscar la causa? Sí, y si la causa es una infección, tratarla, pero no de rutina a todas las pacientes que tienen amenaza o trabajo de parto pretérmino les vamos a poner antibiótico. A eso iba dirigida la pregunta. Listo, gracias. Perfecto. Entonces, teniendo claro esto, si yo le digo, por ejemplo, a Natalia, llega una paciente con un embarazo de 32 semanas, 31 semanas, viene con contracciones, tiene 3 contracciones en 10 minutos. Le haces el examen físico y cuando le haces el tacto, la paciente está en 7 de dilatación. ¿Qué diagnóstico le das y qué haces con esa paciente, Natalia? Pues todo, en el caso que tiene 7 dilatación, lo que yo tenía entendido era que mayor a 3 ya estaba en trabajo de parto. Entonces ya está, literalmente está en la fase activa, es decir, que va a tener un parto prematuro. ¿Qué haces con ella? Pues con ella la hospitalizo, tomo paraclínicos, pues, mentiras, inicialmente voy a hacer lo de los antecedentes o analizar lo de los factores de riesgo que ella tenga asociado. De ahí, paraclínicos, revisar su historia clínica completa y la traslado a parto. Correcto, la trasladas a partos. Como tiene 31 semanas, tienes, primero, recuerden que esa paciente no tiene cultivo rectovaginal para estreptococo porque se toma en la semana 35. Entonces, de una vez le coloco su profilaxis para estreptococo el grupo D con penicilina o con ampicilina. Y le monto una neuroprotección con sulfato de magnesio porque tiene menos de 32 semanas. Y la paso a partos y busco la causa de qué le habrá podido generar a ese paciente un trabajo de parto prematuro, era que tiene una poliomelitis, era que tiene infección urinaria. Bueno, ustedes piden los exámenes que consideren. Es correcto. Isabela, tengo una paciente, también llega, tiene una paciente gravidad 3, partos 1, abortos 1, con un embarazo de 29 semanas. Viene con contracciones, ha tenido 2 contracciones en los últimos 10 minutos. Y la señora, el parto anterior también fue prematuro, dice que el bebé se le vino solito en la semana 36, empezó con contracciones y lo tuvo, y el aborto que tuvo anteriormente fue un aborto espontáneo. ¿Qué haces con esa paciente? Bueno, la paciente tiene muchos factores de riesgo y pues está teniendo unas contracciones, pero igual eso no me indica pues que esté en un trabajo, entonces debo tomar la cervicometría o la fibronectina y de acuerdo a eso pues, o el grado de dilatación y de acuerdo a eso ya clasificarla si está realmente en un trabajo de parto o está teniendo una amenaza de parto. Correcto, entonces me haces un tacto y el tacto te da que tiene el cuello cerrado. ¿Qué haces? Entonces busco la causa porque pues no tiene dilatación, así que es una amenaza. Ah, bueno, tomo la cervicometría. Correcto, perfecto. Eso es. Cuello cerrado, yo no sé, ¿será que sí o será que no? Cervicometría, correcto. La cervicometría te dio en 30 milímetros. Pues la paciente realmente no tiene un riesgo, o el riesgo es muy bajo de que tenga un parto pretérmino, entonces busco la causa de sus contracciones o de lo que está teniendo
y le doy egreso. Correcto, perfecto. ¿Les quedó claro el ejercicio, muchachos? Sí, señora. Sí, doc. Bueno, Nicole, tengo una paciente primigestante con un embarazo de 36 semanas. 36 semanas. Llega también con contracciones. Llega con contracciones y refiere molestias para orinar. Ese es el cuadro. ¿Qué tiene esta paciente? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué necesitas saber? Pues doc, yo necesito saber si el dolor que está teniendo para orinar, debo descartarle una infección de vías urinarias. Correcto. Entonces, ¿qué haces con esta paciente? Pues a esta paciente, eh, pues como le tengo que realizar los exámenes, no le puedo dar egreso enseguida. Entonces, se le tendría que mandar un urocultivo. Ah, no, primero le mandaría pues la coloración de Gram y un uroanálisis para saber si está teniendo, pues me salen los resultados para yo sospechar que tiene una infección de vías urinarias. Si pues me Correcto. sale la sospecha, ahí le mando a hacer el urocultivo y pues tengo que verificar cuánto tiempo está teniendo de las contracciones para ver si pues puede estar teniendo por esa misma causa una amenaza de parto pretérmino o puede llegar a tener un trabajo de parto. Lo otro que me tienes que preguntar es cómo está el examen físico, cuánto está de dilatación, ¿cierto? Porque eso Así es. también te va a ayudar a definir. Esta paciente tiene 3 centímetros de dilatación. Entonces, si ya tiene más de 2 centímetros de dilatación, pues yo puedo empezar a sospechar que está teniendo un trabajo de parto pretérmino. Y pues le tengo que Correcto. mandar a hacer la psicometría o una fibronectina para confirmar. No, no porque ya tienes 3 centímetros de Tres, dilatación. Entonces ahí ya no simplemente necesitas cervicometría ni test de fibronectina. Ya sabes que está en un trabajo de parto pretérmino. La hospitalizas, le pides uroanálisis Gram, me parece perfecto, y le tomas de una vez el urocultivo, si tienes la facilidad, y la hospitalizas. Es importante algo que no les mencioné. Cervicometrias de fibronectina son importantes, son útiles hasta la semana 34. Después de la semana 34, el cuello de forma normal tiende a cortarse. Entonces las cervicometrías en pacientes por encima de la semana 34 casi siempre les van a dar positivas, pero no necesariamente les van a predecir un parto prematuro. ¿Qué pasa? Si ustedes piden una cervicometría por encima de la semana 34 y la cervicometría les sale negativa, ustedes con toda seguridad esa paciente no va a tener un parto prematuro. Pero la cervicometría les sale positiva, ahí ya no les va a servir con mucha ayuda, porque como les decía, el cuello se acorta después de la semana 34. Entonces, ahí les va a servir más la clínica. ¿Será que la señora sigue con contracciones o le mejoraron con el reposo, con la hidratación? ¿Le puedo poner un poquito de útero inhibidor o no? ¿Correcto? Ahí, digamos que se complica un poquito el asunto. Pero en el caso que le estoy presentando a Nicole, esta señora tiene 3 centímetros de dilatación, ya está en un trabajo de parto prematuro. Con 36 semanas, yo puedo buscar la causa y esperar a que se detenga o la puedo dejar avanzar porque ya esta paciente, el riesgo de las complicaciones de la prematuridad, como ustedes ven, es muy bajito. Muerte y las otras complicaciones son muy bajas, como está representado. Pero digamos que eso ya es hilar más fino. ¿Qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Lo que les acabo de mencionar. Clasificar correctamente, pedir los exámenes, saber a quién debo trasladar a partos, a quién dejo en hospitalización general, a quién le puedo dar egreso. Las dudas, digamos que para eso estamos nosotros los ginecólogos. Lo que de pronto ustedes no puedan tener claro, aquí ya tienen el especialista que les puede ayudar. ¿Preguntas con respecto a esto? Doc, yo tengo una pregunta. Dime. Si yo la clasifico como trabajo de parto pretérmino, ella me tiene dilatación de 3, para saber si es fase latente o fase activa, ¿tengo que volver a hacer tacto para saber dilatación? ¿O Con cómo ese hago? 3 de dilatación, tú dices no está en fase activa, la mando a hospitalización general. Si la señora sigue con contracciones, vuelve y le haces un tacto. Ah, que progresó a 5. No, esta señora ya arrancó, se va para partos. Ah, que se quedó en 3. La dejas ahí, le tratas la causa. Cuando resuelva,
diga, que ya se le quitaron las contracciones, se quedó en 3, tenía una infección urinaria que ya se trató, la mandas para la casa. Bueno, Doc, gracias. Bueno, otro ítem importante es la prevención. Resulta que se ha encontrado que a las pacientes que tienen antecedentes de parto prematuro y en general algunas pacientes, uno puede prevenir un nuevo parto prematuro, ¿correcto? Y las estrategias para prevención del parto prematuro son estas 3. El uso de progesterona, el uso del cerclaje y el uso de los pesarios. ¿A quién yo tengo que prevenirle un parto prematuro? Ya dijimos que el principal factor de riesgo para un parto prematuro es el antecedente de un parto prematuro. Entonces, si yo tengo una paciente en el control prenatal que tiene antecedente de parto prematuro, a esa paciente yo le voy a iniciar progesterona o le voy a colocar un pesario, o algunos pueden decir le voy a hacer un cerclaje. Ya vamos a hablar del cerclaje para quienes. Pero ¿qué pasa con la paciente que es primigestante y no tiene antecedentes de nada? ¿Cómo hago yo para saber si esa señora va a tener un parto prematuro? Entonces, se recomienda hacer tamizaje universal, ese es el propósito del tamizaje, que sea para todo el mundo, a todas las mujeres entre semana 20 y 24. ¿Con qué? Con la cervicometría. Si la cervicometría me da corta y la paciente no ha tenido contracciones, esa paciente tiene algo de base que está haciendo que tenga un riesgo incrementado de parto pretérmino. Entonces, a esa paciente le voy a hacer cualquiera de estas 3 intervenciones. O le puedo hacer cervicometría desde antes a las pacientes que tengan factores de riesgo. ¿Como quiénes? Aquellas pacientes que tienen antecedente de parto prematuro o que tienen incompetencia cervical. A esas pacientes les empiezo a hacer la cervicometría antes de la semana 20-24, se las hago en la semana 14. Si en la semana 14 el cuello está corto, coloco cualquiera de estas 3 intervenciones. Entonces, indicaciones de profilaxis de parto prematuro. Toda paciente con un embarazo único que esté asintomática y tenga antecedente de parto pretérmino, a esa paciente le hago cervicometría en semana 14. Si en la semana 14 la cervicometría está corta, le inicio cualquiera de estas 3 intervenciones. Si la cervicometría está normal, le inicio la progesterona en la semana 24, en la semana 20-24. O le hago tamizaje a todas en semana 20-24 y si está corta le pongo la progesterona o el cerclaje o el pesario, o a toda paciente que durante el tamizaje me dio el cervix corto. A esas pacientes les voy a poner progesterona, cerclaje o pesario. Las 3 intervenciones parecen ser igual de eficaces para cualquiera de las pacientes. Ventajas y desventajas. Los pesarios son como unos anillos de silicona que se colocan dentro de la vagina y cuyo propósito es cambiar como el ángulo del cervix y mantenerlo cerrado. Desventajas de los pesarios, que hay que introducirse algo dentro de la vagina, a las pacientes les puede resultar incómodo. Tienen que tener un buen aseo porque como están introduciendo un cuerpo extraño allá, pueden aumentar la secreción vaginal, se pueden infectar, se pueden ulcerar si no lo saben manejar. El cerclaje es una sutura alrededor del cuello uterino. Lo que yo hago es cerrar el cuello, hacerle como un nudo al cuello para evitar que se abra. Desventajas, pues que tiene que ser llevado al quirófano. Y el solo hecho de colocar el cerclaje, pues me puede desencadenar un proceso de estrés para la paciente y abrir. Y la progesterona son unos óvulos, puedes colocarla en forma de óvulos vaginales, puede darla de forma oral o puede inyectarla, que es el decanoato de 17-hidroxiprogesterona, una vez a la semana. De todas estas 3 intervenciones, como les decía, todas son igualmente efectivas, no hay ninguna que sea superior a la otra. Yo prefiero la progesterona porque no tengo que llevar a la paciente a quirófano,
no se introduce los óvulos o se los aplica y los lleva hasta la semana 34, porque acuérdense que después de la semana 34 los riesgos de la prematuridad son más bajos, entonces si el bebé nace después de la semana 34, pues no hay un mayor riesgo. ¿Correcto? Entonces, ¿a quién le voy a poner cualquiera de estas 3 intervenciones? Paciente que tiene antecedente de parto prematuro o paciente que en el tamizaje universal me dio el cervix corto. Si tiene antecedente de parto prematuro, le hago cervicometría antes de las 24 semanas, en semana 14. Si en la semana 14 me da positivo, empiezo progesterona o cerclaje. Si no, vuelvo y hago el tamizaje en la semana 20-24. Si me da positivo, le coloco la progesterona o el cerclaje o el pesaje. El cerclaje, sobre todo, ¿para quién se reserva? ¿A quién yo le puedo hacer cerclaje con mayor indicación? A las pacientes que tienen incompetencia o insuficiencia cervical. ¿Cuáles son esas pacientes? Las pacientes que tienen abortos tardíos sin dolor. La insuficiencia cervical se caracteriza por eso, una paciente que tiene cambios cervicales sin antecedente de tener contracciones. Quiere decir que no fueron las contracciones las que hicieron los cambios cervicales, sino que el cuello ya tiene una enfermedad de base que no le permite mantenerse cerrado. Entonces, a esas pacientes sí se benefician de hacerle la sutura al cuello para mantenerlo cerrado. ¿Les quedó claro esto de la prevención? Sí, doctora, sí. Sí, señora. Entonces, en el caso que le puse, creo que fue Isabela, de esa paciente que tiene un antecedente, gravidad 3, partos 1, abortos 1, con un antecedente de parto prematuro en el embarazo anterior a la semana 36, si yo la capto en el control prenatal, ella llegó con 29 semanas a urgencias, pero si yo la capto en el control prenatal, en la semana 14, yo a esa señora le hago una cervicometría. Cervicometría negativa, le repito la cervicometría en semana 20-24. Y de ahí miro si le coloco progesterona o no. En general, las guías que dicen que independientemente si la cervicometría está corta en la semana 24, le debo colocar progesterona. O sea que esta paciente debía tener progesterona desde la semana 20-24 o desde la semana 14. Si el médico que la vio fue juicioso o si no es juicioso, la señora empezó tarde el control prenatal, pues esta señora a las 29 semanas va a estar otra vez en un parto, en un trabajo de parto prematuro. ¿Correcto? Entonces, a todas las pacientes, a toditas les vamos a hacer cervicometría en semana 20-24. Nos vamos a adelantar en las pacientes que tienen antecedente de parto prematuro o en las pacientes que tienen incompetencia cervical. Eso es síndrome de parto pretérmino. Preguntas, muchachos. Doc, en cuanto a los pesarios, pues me imagino que no son como tan usados actualmente, pero igual dado el caso de que los tenga que usar, sí los cubre la EPS y cómo es su aplicación. Los pesarios usualmente no los cubre la EPS, los compran las pacientes. Ya te voy a mostrar un pesario. Un momento. Estos son los pesarios. ¿Están viendo la pantallita? Sí, señora. Bueno, entonces los pesarios son estos anillitos. Son de silicona, como les estaba mencionando ahora. Hay varias formas.
hay en forma de anillo, hay en forma como de cuerno, donas, cubos, hay muchos. Y se colocan dentro de la vagina y quedan aquí como debajo del cérvix. Los pesarios se utilizan para varias cosas en ginecología. Se utilizan para prolapso de órgano genital, por ejemplo, cuando el útero se prolapsa. Por acá yo puedo colocar un pesario para reducir el prolapso. Puedo utilizar el pesario para corregir, por ejemplo, una incontinencia urinaria, porque el prolapso me cambia el ángulo de la uretra. Entonces me puede ayudar con la corrección de la incontinencia urinaria. O lo puedo utilizar en el embarazo para prevención de parto pretérmino. Los que se utilizan en el embarazo para prevención de parto pretérmino sobre todo son los anillos, estos anillos con diafragma o las donas. En prolapso sí se utilizan estos cubos o estos cuernitos. Y para incontinencia estos que tienen botón. Como les decía, se colocan dentro del cérvix, dentro de la vagina, perdón. Y en el embarazo su propósito es como modificar el ángulo del cuello y mantenerlo cerradito. Vamos a ver si tengo acá. Esta es la forma en que se introducen los pesarios para que queden ahí dentro de la cavidad vaginal. Bueno, sí que hay varios. Bueno, como les decía, no los da la EPS, en general la paciente los tiene que comprar y se cambian dependiendo de lo que la paciente quiera. Se sacan una vez a la semana o cada 2 o 3 días, la paciente lo lava con agüita y vuelve y se lo introduce. Puede utilizar algún gel para introducírselo, algún lubricante, porque como les digo, ellos son de silicona, se secan y pues es como introducir un tampón dentro de la vagina, es exactamente lo mismo. Pero como son un poquito más grandes, pues requieren un poquito más de trabajo, de técnica y de lubricación para no generar ulceraciones en la vagina. ¿Listo? ¿Preguntas? Hola, doctora. Hola, Juan David. Yo tengo una pregunta, pues no sé, como a mí se me fue la energía, no sé si de pronto la habrán hablado en el momento, pero yo tengo como una duda con respecto al sulfato de magnesio, porque pues la indicación que yo encontré principalmente era que era pues un neuroprotector fetal, ¿no? Pero Correcto. en algunos archivos encontré también que estaba como tratamiento como autocólisis. Sí, correcto, es Decía correcto. que Se puede en utilizar altas como útero inhibidor. concentraciones. Ujú. Lo que pasa es que el sulfato de magnesio no es un buen útero inhibidor. El sulfato de magnesio tiene varios mecanismos de acción. Recuerden que el sulfato de magnesio inactiva los receptores NMDA, que son los receptores de los neurotransmisores excitatorios. Pero también tiene efectos sobre el músculo liso, sobre los canales de calcio, inhibe las contracciones. El problema es que no es un buen útero inhibidor y se requieren, como tú estás mencionando, dosis muy altas que pueden generar intoxicación antes de generar la uteroinhibición. Entonces no se utiliza como uteroinhibidor, se utiliza para preeclampsia, como prevención de las convulsiones de la eclampsia o tratamiento de una eclampsia, o se utiliza como neuroprotector del fetal en los fetos muy prematuros por debajo de la semana 32. Pero lo que estás diciendo es correcto. Ok, o sea, no sería como elección, o sea, No es yo un entraría a tocolítico elegir elección. otros, exacto, entraría a elegir otros por encima de él. Exacto, está el nifedipino. Los mejores uteroinhibidores son nifedipino, indometacina y atosiban. Son como los 3 principales. Las desventajas, bueno, el nifedipino es el que siempre está más disponible, es bueno, bonito y barato. El atosiban aquí en Colombia no lo tenemos y la indometacina no la podemos utilizar después de la semana 32 porque genera un cierre prematuro del ductus arterioso. Entonces, la indometacina se podría utilizar, por ejemplo, en la paciente que le di a Isabela, que tenía 29 semanas. Puedo utilizar uteroinhibición en ella en caso de que la necesite para maduración pulmonar.
pero, pero de resto, digamos que el más utilizado es el nifedipino. La terbutalina tiene muchos efectos adversos en la madre, da mucha taquicardia, entonces ya no la utilizamos y la aplicación es dispendiosa porque es subcutánea o hay que colocar unos bolos endovenosos, entonces es más difícil de manejar. De los tres con los que nos quedamos, hay otros, el otro es la ritodrina, que tampoco está disponible acá en Colombia, entonces nos quedamos nifedipino e indometacina. Y el sulfato de magnesio puede ser otro otro inhibidor, pero no es potente, no es tan efectivo, entonces no lo consideramos otro inhibidor, nos quedamos con él para manejo de eclampsia, profilaxis de eclampsia y profilaxis de parálisis cerebral. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, damos por terminar la clase de hoy y nos vemos mañana allá en Meléndez.